Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Continuamos con más información a través de Prensa Radial y Noticias Planeta al Día. Vamos a hacer opinión con Pablo San Martín Rodríguez sobre temas importantes en el contexto local, nacional e internacional. Pablo, ayer se estaba ya promocionando a través de Centro Democrático a nivel nacional sobre lo que siempre hemos venido analizando aquí en Prensa Radial y Noticias Planeta al Día, la consulta popular en Ecuador. Pero vamos más allá. Nosotros es las palabras de la consulta popular. Pablo, bienvenido. Lindo, un placer nuevamente estar a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del país. Y también quiero enviar un saludo a los decenas y centenares de amigos que nos siguen a través de las redes sociales y Diario La Hora, Radio Planeta y SR Radio. Posiciones sobre algunos temas vitales que topamos a través de esta gran alianza de medios de comunicación. Para todos ustedes, nuestro esfuerzo periodístico para intentar visualizar las líneas que le permitan a este territorio y a esta población tener los paradigmas de la prosperidad y también de la justa acción que le permita desenvolverse en libertad, en justicia y más que todo en procesos de democracia del poder institucional de la República del Ecuador. Y frente a ese tema, Lindo, cuando hablamos de las palabras de la consulta, no estamos haciendo referencia a quién propone la consulta popular. Estamos haciendo referencia de que esas palabras de la consulta tienen que estar afincadas o construidas en lo que es la libre expresión del pueblo ecuatoriano y que se le consulte sobre su poder institucional, del poder del Estado ecuatoriano, que el pueblo ecuatoriano lo viene construyendo a través del perfeccionamiento de las leyes y también la modificación o reforma o extinción de las normas constitucionales. Ese acuerdo social que se llama Constitución es lo que el día de hoy los ecuatorianos estamos visualizando hacia dónde tiene que estar el poder de las palabras de una consulta para decirle a los ciudadanos y para decirle a la estructura del Estado, aquí están los acuerdos y cómo se tiene que ir consolidando esta parte fundamental para una convivencia civilizada, ordenada y democrática del pueblo lindo. Pablo, y dentro de este aspecto nosotros fundamentábamos, porque hay varias líneas, lo que tú dices, dentro de una consulta popular, pero en este momento la más fundamental es la función judicial. ¿Cómo observamos las líneas de la función judicial en una consulta popular? Y en base de esto, ayer, Fundación Esquel, el Observatorio Democrático a nivel nacional y también Voces por la Democracia presentaron una propuesta de consulta popular y la señora Ana Abril daba a conocer ciertos aspectos fundamentales dentro de lo que es la consulta popular para la función judicial. Escuchemos, Pablo. De Voces por la Democracia y un saludo especial a los señores periodistas que nos acompañan. A partir del anuncio del presidente de que le atrae la idea de proponer la consulta popular para modificar la estructura institucional del sector justicia, considero importante poner la mirada en lo que ha sido históricamente este sector de la justicia, en donde de manera lamentable se ha repetido la injerencia política, dentro de la cual el sector justicia ha quedado con la peor parte, aquella que le da la mala fama de expedir sentencias sin que sean acorde a los méritos del proceso. Todo esto
porque las organizaciones y los personajes políticos no cejan en su empeño de dominarlo para someter a sus contendores políticos. Pero también considero que lo importante de este anuncio del presidente del 14 de enero es que abrió el debate para conocer la opinión de periodistas, políticos y de manera especial de los ciudadanos, porque son los que tienen la titularidad de la soberanía. Ha permitido así que se materialicen las disposiciones constitucionales que hasta hoy solamente han sido un anuncio en la Constitución, como sucede, por ejemplo, con el artículo 95, que nos dice que los ciudadanos, 1, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos. 2, participarán en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes. Y 3, tendrán acceso a un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. Por esto, y con el fundamento constitucional anotado, el interés de nuestros colectivos ciudadanos, voces por la democracia y alzando las voces, es justamente que la ciudadanía ejerza su derecho para tomar parte en todos los asuntos de interés público, materializando aquello que dice la Constitución. Es decir, nuestro objetivo es ciudadanizar la consulta popular. Por otra parte, sabemos que actualmente la corrupción corroe y desgasta al Ecuador, incluyendo sus instituciones. Cuando se hace cualquier examen especial o una auditoría a una institución, siempre aparecen todos estos actos de corrupción. Pero también están incluidos ahora una parte de la empresa privada y aún sectores de la ciudadanía. O sea, que es muy dolorosa para el país, porque yo considero que el Ecuador está herido de muerte en este aspecto. Está perdiendo su recurso más importante, que es la juventud, y por lo tanto está perdiendo su futuro. Frente a esta realidad de corrupción y de crisis carcelaria, hay una relación con la administración de justicia, que es el juzgamiento de los casos de corrupción en los juicios y las sentencias en donde intervienen fiscales y jueces. Entonces surge la pregunta, ¿quiénes son los fiscales y jueces? ¿Cómo ingresan? ¿Cómo se les nombra? ¿Cómo se mantienen en las evaluaciones? Para enfrentar este aspecto, creo que es indispensable dar especial trascendencia a la probidad de las personas que administran justicia y que intervienen en los jueces, que incluyen los antecedentes, el desempeño profesional y la imagen pública de cada persona. Que demuestren moralidad, aclarando eso sí, que no tiene que ser solamente en el momento del ingreso, sino que sus actos, sus decisiones, sus intervenciones tienen que ser debidamente controladas y vigiladas por el órgano establecido para el efecto. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el órgano que dirige la selección y evaluación de los jueces? Es el Consejo de la Judicatura. Y de este órgano se deben reformar en la consulta la ubicación en el orgánico funcional de la función judicial, su integración, su origen y sus funciones. Para finalizar, me permito referirme a otro aspecto históricamente desgastado en nuestro país, la institucionalidad, de manera general. Y en este caso concreto, de la función electoral, la que no ha cumplido ni cumple con sus obligaciones de control y vigilancia de las organizaciones políticas. De modo concreto, en el principio constitucional de independencia de poderes, agravado en las actuales circunstancias, porque el anuncio que el tiempo de la consulta popular será en los comicios del 2023, lo cual deja intocado el escenario tal como está en las actuales circunstancias. Y entonces aquí me permito hacer una tercera pregunta. Suponiendo que los resultados de la consulta popular sean los mejores para los ciudadanos, ¿será que las organizaciones y personajes políticos dejarán de soñar, de pretender y de actuar para meter las manos en la justicia? ¿Qué hará entonces el Consejo Nacional Electoral? Visto de esta manera el escenario,
Este anuncio de posibilidad de una consulta popular nos conmina a enfrentarnos con realidades que no están bien para el país: la ciudadanización de la consulta, el ingreso y evaluación de jueces y fiscales, la injerencia política y la falta de institucionalidad del Consejo Nacional Electoral. Inmediatamente toma la palabra Carlos Aguinaga. Pablo, eso es lo que planteaba la señora Ana Abril, que representa a Voces por la Democracia, Fundación Esquel, Centro Democrático, dentro de lo que es la propuesta de una consulta popular. Siempre hemos manifestado, y lo puntualiza bien la señora Ana Abril, la función judicial. ¿Quiénes son los jueces? ¿Quiénes son los fiscales? ¿Cómo llegaron? Y es en este tema la importancia de demostrar una parte muy fundamental, la probidad de los que están al frente de la función judicial, Pablo. Lyndon, inicio con la parte final que decía la representante de Voces Democráticas. Ciudadanizar la consulta. No parto yo de muchos esquemas y frases acuñadas. El pueblo, el ciudadano, tiene que asumir un rol vital para la República. El ejercer autoridad de las palabras de la consulta ante una Junta Receptora del Voto y ante el Consejo Nacional Electoral. Por más resoluciones, por más código de la democracia que exista, que tiene grandes vaivenes, por haber surgido en un momento de ideología política, el código de la democracia y las resoluciones, por más resoluciones existentes, el pueblo ecuatoriano tiene que exigir autoridad y respeto a la posición que asume frente a las palabras de la consulta. ¿Qué quiero decir con ello, Lyndon? Que si la presidenta del Consejo Nacional Electoral determina de que no hay cómo aperturar una junta receptora del voto, señora, ubíquese, siéntese en la conducción del Consejo Nacional Electoral. Usted no está en la capacidad para poder visualizar lo que estamos exigiendo en este momento. Es el nivel de expresión política del ciudadano a través de la libertad de información, norma constitucional, que estamos exigiendo la apertura de esa junta receptora para determinar la verdadera información que está dentro de esa junta receptora del voto. Entonces, más allá de ciudadanizar, porque ciudadanizar significa exigir, hacer propaganda y a lo mejor todo el aspecto de lo que es el aparataje informativo de la consulta. Acá es exigir la autoridad del pueblo para que se respete todo lo que se ha escrito dentro de una papeleta. Entonces ese nivel de autoridad, porque la Constitución dice, la soberanía radica en el pueblo, y el pueblo es la máxima autoridad del Consejo Nacional Electoral. Eso vayámoslo entendiendo. Y si el pueblo exige que se respete su voluntad y exige y asume el control de la autoridad, yo creo que ningún funcionario, peormente vocal, va a intentar a lo mejor desgastar la credibilidad de una papeleta electoral. En el otro tema de la justicia, Lyndon, y ciudadanía, tenemos que visualizar al Estado, tenemos que visualizar los poderes del Estado. ¿En qué nos vamos a centrar? ¿En republicanismo, en autocracias, monarquías o dictaduras? Así son las definiciones. Y la definición que nosotros estamos aquí planteando desde meses atrás, años, es que las bases del republicanismo estén firmes en el Estado ecuatoriano. Y las bases del republicanismo son poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. El poder legislativo
donde la parte parlamentaria del pueblo ecuatoriano en representación o representantes tendrán que realizar todo el pensamiento político, social, económico, incluso de convivencia de los seres humanos, para trasladarlo y ubicarlo o construir los cuerpos jurídicos que demanda la República y perfeccionar las normas constitucionales. El poder legislativo, lindo, que es Corte Suprema de Justicia, no Corte Nacional de Justicia, degradación en ese sentido, exigir el respeto de ese poder de justicia para que no obedezca ni al poder legislativo ni al poder ejecutivo. Tendrá que obedecer la simiente y la virtud del pueblo ecuatoriano. Y cuando señalaban Lyndon, y hemos siempre señalado esa situación de la especie humana, que la ha venido construyendo no desde el día de ayer, incluso desde el origen de la especie humana, incluso hasta cuando se dio la presencia de Cristo en este territorio planetario. Estamos hablando de la virtud humana, de la ética y de la moral. Eso no lo enseña ninguna universidad, eso lo desprende la sociedad mismo y los núcleos familiares. Los centros educativos lo único que indican son algunos procesos que han venido gestándose en lo que sería dejar sentado una simiente intelectual para decir qué es ética y qué es moral. Pero una sociedad tiene que tener esa ética y esa moral. Y el juez lo que tiene que tener es esa virtud humana, porque no son únicamente los códigos que se escriben en determinado momento de la vida republicana. El último código que se escribió fue a través de la ideología del socialismo, y por eso tenemos este desorden en las calles de la República del Ecuador, en la misma ciudad y en las instituciones del Estado, donde la corrupción, al parecer, intenta reemplazar la moral y la ética de un Estado y de un pueblo. La corrupción, que es el principal veneno de un Estado en la destrucción del mismo. Ahora, Lyndon, el tema de la ética y de la moral. Los jueces no están únicamente detallando o administrando ese verbo jurídico que lo tenemos en cuerpos jurídicos. No. El juez administra libertades, derechos fundamentales del ser humano y virtudes de una sociedad. Y cuando hemos escuchado de estos grandes errores de algunos jueces que únicamente interpretan esa palabra escrita y se olvidaron que hay muchas fuentes del derecho, hay mucha jurisprudencia, hay mucha información que determinan que lo que parece inocente resulta ser trágico para una república. Entonces acá los jueces tienen que tener ese valor, y para poder tener ese valor una sociedad y que puedan vestir la toga del Poder Judicial, tienen que estar observados en su valor ético y moral. Después el tema intelectual. ¿Y por qué le digo todo esto, lindo? Porque llega el momento, el día de hoy, de comenzar a razonar y exigir como un derecho fundamental a las libertades del ser humano, de que una sentencia tenga que ser revisada en el momento de su aplicación, en un determinado momento de la vida de un ciudadano y de la República. ¿Para qué? Para ver si esa sentencia, el juez, consagró en primera línea las virtudes humanas y derechos fundamentales, y principalmente el derecho a la libertad frente a los hechos que se hayan juzgado, que se hayan observado. Entonces, llegan muchas cosas que tenemos que ir analizando y profundizando sobre este tema. Las palabras de la consulta popular, digámosle al pueblo ecuatoriano, están fundamentadas en expresión, en el derecho de expresión libre del pueblo, y que esas palabras tenemos que exigir autoridad moral y ética como pueblo para que el Consejo Nacional Electoral
no las pueda manipular a través de esos reglamentos y resoluciones surgidas a través de órdenes políticas. Exijamos ese nivel de autoridad, que nuestro poder político, a través del voto, no pueda ser manipulado, peormente interpretado por persona alguna, peormente por vocal del Consejo Nacional Electoral. Porque así es la libertad de expresión, así es la libertad de opinión, y esa palabra libre del pueblo ecuatoriano es la que tiene que fundamentar las bases de ese poder que estamos exigiendo el día de hoy, la división de poderes para la República del Ecuador, fundamentado en ese republicanismo que a algunos sectores políticos les estorba y les molesta. Pero hasta el día de hoy, ese republicanismo es la mejor forma de gobierno que tiene la especie humana a nivel del planeta lindo. Pablo, y justamente sobre estos aspectos también el doctor Carlos Aguinaga, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, también puntualiza sus observaciones a esta consulta popular dentro de varios parámetros, principalmente lo que dice las reformas a lo que es el Consejo Nacional Electoral. A los ciudadanos y a los estamentos del poder público que Voces por la Democracia, como ya se dijo, viene trabajando en unos proyectos de reforma institucional y de reingeniería política del Estado. En tal sentido, durante el mes de febrero del próximo año, de este año, vamos a entregar al país las propuestas de reforma institucional para que sean ampliamente debatidos por los ciudadanos. Hacemos una invitación a las organizaciones de la sociedad civil vinculados con ejes democráticos, a efectos de que se unan a esta cruzada de llevar adelante una consulta popular por iniciativa ciudadana. Consideramos que es fundamental el tener una nueva ley de partidos políticos en el Ecuador. No podemos continuar con el sistema de representación que nos ha regido hasta la presente fecha. Debemos ciudadanizar la política, que los ciudadanos ejerzan un control social de la actividad política y de esta forma poder controlar la corrupción en la política. Igualmente, estamos haciendo una propuesta respecto a la eliminación del Consejo de Facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y una propuesta sobre reformas a la justicia. ¿Qué les pedimos? Pedimos a los ecuatorianos unidad en estas horas en que la crisis de institucionalidad democrática cada vez más se va abondando por la forma de ejercicio de la política. Una forma que llega a niveles carentes de ética política. La representación política está en crisis y no podemos, los ciudadanos organizados y los ciudadanos comunes, ser actores no visibles o no ser actores de un proceso de recambio y de transformación en el ejercicio de la política. Es por ello... Eso es lo que puntualizaba el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. La palabra, Pablo, ciudadanizar la política. Pero aquí yo vengo con una puntualización directa para los que están haciendo esta propuesta, que está muy bien, Pablo, está muy bien. Pero cuando tú asumes un compromiso, ¿a dónde va centralizada la ciudadanización de la política? Quito y Guayaquil. Vamos a ver si en el transcurso de esta semana tenemos el contacto con la señora Ana Abril, con el mismo doctor Carlos Aguinaga para determinar si aceptan una entrevista y cuál va a ser la respuesta, porque si no van a decir, tengo agenda en este momento. Entonces, esas palabras que dicen ellos, ciudadanizar la política, se estrella en una pared que ellos mismos la están construyendo, Pablo. Además de ello, ¿para qué medio de comunicación es la entrevista? Para la provincia de Loja. Déjenme ver si me acomodo en el tiempo para poder dar un poquito de espacio para ustedes.
como que si la provincia de Loja y los habitantes que habitan la misma o es una provincia que no merece la atención de conocer un criterio que ya lo sabemos. Y lo que queremos es simplemente cuestionar la forma de cómo ellos están precisando y detallando estos temas de consulta popular. Porque la visión que ellos tienen sobre esto, a lo mejor a nosotros no nos parece pertinente y necesitamos que nos precisen y nos detallen correctamente algunos enfoques. Por ejemplo, la palabra ciudadanizar tiene un origen netamente revolucionario que ha surgido estos romanticismos hace unos 15 años o 14 años atrás. Toda esta revolución poética y que tiene adornos y que llama la atención por ese adorno. Pero cuando toca definir correctamente las precisiones de esa palabra, resulta que no tenemos ni derechos, ni obligaciones, y tampoco la posibilidad de reclamar. Acá lo que estamos utilizando son los verbos correctos. Que el pueblo asuma su rol de autoridad y que cuando se nos convoca una consulta popular, por eso hablamos de las palabras de la consulta popular, el pueblo exija y asuma su autoridad, el rol de autoridad máxima del Estado ecuatoriano, y exija el respeto absoluto e inquebrantable del sufragio en las juntas receptoras del voto. Eso implica, más allá de ciudadanizar, eso implica asumir el rol de autoridad y decirle a la presidenta del Consejo Nacional Electoral: cuidado con manipular a través de resoluciones y de reglamentos de última hora lo que es la posición política del pueblo a través del sufragio. Aquí usted me va a respetar tanto el valor numérico de esa consulta como también la integridad de la papeleta. Y si el pueblo está exigiendo que se quite el candado de una junta receptora del voto para leer toda la información real existente al interior de una junta receptora del voto, usted va a tener que abrir, usted personalmente, la junta receptora del voto, porque la libertad de información, norma constitucional, que surge a través de la expresión del pueblo, está usted en la obligación de abrir esa junta, porque el ciudadano, que es el pueblo ecuatoriano, está exigiendo ese valor informativo, esa libertad de información, porque el derecho de expresión fue utilizado por el pueblo ecuatoriano para garantizar la construcción de una estructura del Estado. Y la estructura del Estado es poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El Consejo Nacional Electoral puede ser una de las instituciones encargadas en organizar y vigilar un proceso electoral, pero más allá, como poder, para decirle que ellos son un poder para organizar la voluntad del pueblo, no, porque eso radica en el soberano. Y a eso tenemos que ir comenzando a intuir todos estos aspectos para consagrar qué nivel de forma de gobierno y de organización del Estado queremos. Ya le digo, las bases del republicanismo, la autocracia o monarquías que llegan a lo que hoy hemos conocido en muchos países, dictaduras y estados fallidos. Y eso es lo que no queremos en el Ecuador. Queremos que la virtud de la palabra del pueblo libre ecuatoriano esté consagrada en una papeleta electoral y que esa papeleta electoral tenga el alto valor de estar en la cima del poder del Consejo Nacional Electoral, de allí para abajo, la presidenta, los vocales y todo lo demás. Pero esa papeleta que representa al pueblo tiene que estar por encima
de la voluntad de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Lindo. Así es, Pablo. Estos temas los seguiremos analizando en el transcurso de la presente jornada informativa a través de Prensa Radial y Noticias Planeta Día, Pablo. Lindo, y para finalizar, no es que nos estamos equivocando en la forma de apreciar al Estado, a las formas de gobierno. No, hay mucho sustento. Y cuando dice, y hacía referencia al artículo 95, de que los ciudadanos tienen que obrar en algunos aspectos de la conducción de los estados pequeños que son municipios y gobiernos parroquiales y gobiernos provinciales, eso es lo que estamos legitimando. Y hemos señalado, el gobierno provincial el día de hoy prácticamente no tiene bases para poder seguir soportando su peso económico y administrativo, porque la función, el ideal del gobierno provincial desapareció hace décadas. Y hoy tenemos un elefante blanco que está consumiendo recursos económicos y siendo el obstáculo del desarrollo de los territorios cantonales y parroquiales. Tenemos que comenzar a visualizar si quitamos ese poder institucional o simplemente lo ponemos en otro nivel y en otra altura, Lindo. Muchas gracias por este tema de información, Lindo. Gracias, Pablo. Ha sido Pablo San Martín Rodríguez a través de Prensa Radial y Noticias Planeta al Día. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más información. SR Radio, noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental.